una parte significativa del programa a discutir algunos ejes de agenda, de política pública en términos generales, por supuesto en materia de seguridad en particular, por las características de quien conduce el programa, que como dijimos al inicio hoy no nos acompaña Gabriel Fuchs, que está ahí en un estado gripal y bronquial, pero ya el martes que viene vendrá repuesto y nos dirá qué le pareció este programa. Le mandamos saludos. Por supuesto. Aquí presente él siempre. Bueno, y en esta sección, uno de los temas que nos había quedado como picando en programas anteriores, que no lo habíamos podido abordar en profundidad, y digo, más allá de que nosotros nos dedicamos buen tiempo a nuestros entrevistados, a poder conversar con ellos en profundidad, es un tema que tiene múltiples aristas, que tiene que ver con las políticas de drogas. Casualmente el martes próximo, como dijimos, 2 de julio, como dijimos al inicio del programa, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, se va a desarrollar en la Cámara de Diputados la 17ª Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, que organiza Intercambios. Intercambios es una asociación civil que viene trabajando hace ya por lo menos más de 15 años. Bueno, nuestro entrevistado nos corregirá en estos temas de drogas, con enfoque en reducción de daños. Y un poco para que nos cuente de qué se trata esta conferencia y también la mirada que tienen sobre las políticas de drogas. Estamos en comunicación con Pablo Zimmerman, él es psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, es miembro fundador y coordinador del Departamento de Relaciones Institucionales de Intercambios, Asociación Civil. Es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales, fue mi profesor, así que doy fe que esto es así. Hola Pablo, ¿estás en línea? ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo andás? Bien. Gracias por el llamado. No, muchas gracias a vos, Pablo. No sé si llega... Bueno, sí, lamentablemente nos tuviste que escuchar todas las cosas que estuvimos comentando acá. En esta mesa está Lucía Totoro, el doctor Matías Buzo, el doctor Villalba y la licenciada Inés Albergucci. Digo, no, los cargos no tienen absolutamente nada que ver. Simplemente en esta mesa estamos bastante interesados un poco en que nos cuentes, en primer lugar, el trabajo que en Intercambios vienen realizando sobre la temática de drogas. Y mira, Intercambios es una organización no gubernamental que desde el año 95 venimos trabajando en problemas asociados a las drogas desde una perspectiva de derechos humanos. En el último tiempo hemos abordado también una perspectiva de derechos humanos en otros problemas que afectan la vida de los jóvenes en condición de mayor vulnerabilidad social, como la salud sexual y reproductiva, estigmatización, participación de los jóvenes, temas como suicidio de embarazo adolescente en algunas provincias. Y lo que intentamos es problematizar un tema que especialmente en épocas electorales tiende a simplificarse y a buscarle soluciones que no son fácilmente aplicables, sino más bien dichos de campaña, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos interesa es poder plantear distintos ámbitos que puedan habilitar un debate social impulsado con miras a poder propiciar políticas no punitivas que puedan estar basadas en la evidencia y que puedan responder de manera eficaz y de manera pragmática a los diferentes problemas que vienen aconteciendo en nuestro país vinculados con las drogas, ¿no? En el caso puntual de nosotros venimos trabajando, Intercambios tiene distintas áreas, un área de investigación que lo que intenta es generar información para poder trabajar basados en la evidencia, tiene un área de intervención comunitaria en el cual tenemos diversos programas. Quizás nuestros programas más conocidos hoy en día son el Lote 100 Zapados en la zona de La Matanza, conjuntamente con el Colegio La Salle y la Fundación Armstrong de ahí. Y es un programa que trabaja con jóvenes en situación de mucha vulnerabilidad social.
y otro programa que ha tenido bastante repercusión en el último tiempo, que se llama PAF, un cachetazo al mal viaje, que trabaja en ámbitos festivos y de nocturnidad, tratando de darle a las personas herramientas para poder lidiar con las diferentes situaciones que tiene el consumo de sustancias, ya sea legales o no legales. Y tenemos un área de incidencia política que venimos trabajando, a veces con mayores y a veces con no tan buenos resultados, tratando de incidir en el cambio de las políticas que se van dando en estos temas. Y en ese sentido la conferencia es un espacio privilegiado. Esta es la edición número 17, ya en nuestra edición número 9, donde hubo un miembro de la Corte que anunció el famoso fallo Arriola, que ya tiene 10 años. Sin embargo, tenemos una ley de drogas que habilita a penalizar la tenencia de drogas para consumo personal, y eso lo que en la práctica produce es acciones punitivas y represivas contra jóvenes pobres que, bueno, en general la única respuesta que tienen de los estados es esta, ¿no? Entonces estamos en un momento especial de las conferencias porque estamos a 30 años que se sancionó la ley de drogas, que todavía no ha sido modificado, a 10 años del fallo Arriola, donde la Corte Suprema, y donde muchos creen que ese fallo ha modificado la ley, y esto no es así. Digo, para quien está escuchando, quizás si no está tan metido en el tema, tienen que saber que sigue estando penalizado tener sustancias, cualquiera sea ellas, para consumo personal, incluso la marihuana, que es quizás la confusión mayor que la gente tiene. Y bueno, la idea es poder aportar miradas diferentes que nos ayuden a volver a repensar este tema y a presionar, dando insumos necesarios a los decisores políticos para que de una vez por todas, en este caso el Poder Legislativo, pueda modificar, pueda poner algún proyecto de ley que modifique estos artículos que la Corte Suprema declaró como inconstitucionales, ¿no? Bien. Ahí, en este último punto, vos hablabas de la incidencia política. Nosotros en el bloque anterior estuvimos con Cecilia Gómez Mirada conversando sobre una de las actividades que hubo el fin de semana en un foro en la UMED, Hablemos de Ideas, y en ese foro, y aquí va la pregunta, uno de los ejes en los que por lo menos se discutió, se establecieron una suerte de preguntas, y esta pregunta un poco te la traslado para ver qué reflexiones tenés, es justamente si la guerra contra las drogas o la idea de narcotráfico cero resuelve definitivamente el problema, y en todo caso, bueno, en qué escenarios o en qué trampas, por así decirlo, nos encierra este tipo de abordajes. No, claramente la guerra contra las drogas es una idea caduca, una idea que ha fracasado, una idea que ha mostrado sus fracasos, digamos, a todas luces, ¿no? Lo que se buscaba era droga cero, cosa que quedó demostrado que esto no es así. En el ámbito internacional incluso esto se viene discutiendo, se fueron haciendo revisiones de lo que son los lineamientos internacionales de estas políticas que promovían la guerra a las drogas, y se han fracasado. En el país nosotros tenemos ejemplos fundamentalmente en los niveles de violencia vinculados con las drogas, que han aumentado, la cantidad de consumo que no se ha bajado. Por lo tanto, digamos, todos los indicadores que se han puesto, o en realidad que son los que después no se toman para corroborar los resultados, sino que se toman la cantidad de incautaciones, pero la cantidad de incautaciones no es más que un indicio de eso. Hoy ese indicador no nos sirve para nada. Para nosotros tendríamos que tomar indicadores que sirvan para poder pensar cómo mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es, si tienen mayor acceso a la salud, si a partir de
ciertas medidas que el gobierno toma, la población consume de una manera más regulada o tiene consumos menos problemáticos, si hay menos accidentes vinculados con el uso de ciertas drogas. Evidentemente este es un debate que atraviesa el tema de drogas, pero yo creo que es un debate que se viene dando en distintos ámbitos, que tiene que ver con otro de los ejes que vamos a tomar en la conferencia, que tiene que ver con una perspectiva antiprohibicionista, ¿no? Donde nosotros debemos quizás anteponer una lectura desde un paradigma de los derechos humanos, una lectura integral y humanizante, reconociendo a los otros lejos de posiciones que son moralizantes o vergonzantes, ¿no? Esto en un contexto de aumento de la violencia estatal y de criminalización de la vida social. Y en ese contexto, bueno, el año pasado nos conmovió la Cuarta Ola Verde. Nosotros creemos que en el tema drogas estamos pensando en sintonía con ese movimiento. Y tenemos que pensar cuáles son las consecuencias perjudiciales de leyes como la ley de drogas o del aborto, especialmente para las personas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión, ¿no? Y eso, digamos, nos pone a pensar en cosas que para nosotros son fundamentales, como son el derecho a la autonomía y al placer, y problematizar ciertas posiciones que tienen algunos profesionales con ciertos modelos más patriarcales o biomédicos, y exigir a los estados que puedan brindar respuestas respetuosas de los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí lo que estamos promoviendo en la conferencia, en uno de los paneles particularmente, es ver, bueno, qué encuentros y divergencias tenemos entre estas perspectivas antiprohibicionistas y qué cosas se pueden aportar a las políticas públicas en materia de drogas. En ese punto me quedo tomando todo esto lo que decís. ¿Cuáles son las medidas urgentes que deberíamos estar discutiendo? Recién, como comentaba Inés, estábamos con una representante de Agenda Argentina en la cual se planteaba esto. ¿Cuáles son las distintas agendas que tenemos que discutir para una nueva Argentina? En materia específicamente, todos participamos también de la Comisión de Seguridad. ¿Cuáles son las medidas urgentes que debíamos estar discutiendo para modificar este paradigma del tratamiento de las drogas y ir acorde al tratamiento de derechos respetuosos de los derechos humanos y a reducción de daños para ustedes? Mira, en principio, bueno, en términos legislativos es claro, hay que modificar la ley de drogas en términos de penalización. Ahora bien, todos sabemos que las leyes no alcanzan, las leyes en general vienen después a consolidar algo que se ve en los hechos, ¿no? Entonces, si bien es verdad que eso le da herramientas a la policía para poder actuar con impunidad en ciertas ocasiones y hay que modificarlo con urgencia, no es lo único. Por otro lado, nosotros creemos que es fundamental poder ampliar los servicios que hay para personas que usan drogas y en ese sentido poder ampliar la capacidad de respuesta del Estado en términos de salud es fundamental. Creemos que ahí ha habido algunos pequeños cambios, pero son muy pocos en relación a los problemas que hay. Esto implicaría poder salir a donde las personas que usan drogas están y poder trabajar desde un paradigma diferente, donde no debería ser condición que la persona deje de consumir para poder ser atendida, ¿no?, por los distintos servicios de salud o sociales. Claramente, te decía, hay algunos cambios que se ven en relación a estos temas, pero son muy pocos. Por otro lado, en términos de seguridad, claramente como les decía, a nivel mundial, los indicadores que se están tomando para poder evaluar la eficacia de los sistemas, de las medidas de seguridad que se están poniendo, tienen que ser otros. Si nosotros vamos a trabajar en la lucha contra cierta narcocriminalidad, como suelen llamar algunos,
lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿en qué se beneficia la población con esto? ¿Quiénes son quienes terminan en la cárcel a partir de estas medidas represivas que se toman? ¿Son los grandes narcocriminales o son aquellos que se ven por su situación social obligados a tener que vender para poder subsistir? Entonces, es importante poder pensar esto de manera integral, y eso nos lleva a pensar en cuáles son los cambios estructurales que tenemos que poder implementar en ciertos barrios para que puedan cambiar ciertas situaciones sociales, ¿no? Solamente reprimiendo no vamos a modificar las situaciones de indigencia en las que vive mucha gente y que nos lleva a este tipo de situaciones. Entonces decía, por un lado, poder cambiar los indicadores que nos obligaría a cambiar las acciones. Si nosotros tenemos como indicador cuánto incautamos, la preocupación va a estar en la incautación y eso puede llevar incluso a prácticas perversas. Ahora bien, si algún indicador nuestro podría ser, bueno, ¿cómo reducimos la tasa de violencia en ciertas poblaciones? Bueno, yo creo que eso obligaría a otro tipo de estrategias, como se implementan en algunos lugares, incluso a pensar ciertos modelos regulatorios. Nosotros estamos en un momento histórico de pensar el tema de las drogas con países como Uruguay y Canadá, que han regulado legalmente el mercado de cannabis. Son dos experiencias únicas en el mundo, al igual que algunos estados muy importantes de Estados Unidos, y que algunos están teniendo muy buenos resultados, ¿no? Muy buenos resultados en el sentido de que no porque haya bajado el consumo, sino lo que ha bajado es el consumo problemático. El consumo de drogas existió y va a existir a lo largo de la historia de la humanidad. Lo importante es que las personas puedan tener un consumo moderado que no los lleve a situaciones que perjudiquen su salud, la de otros, o aumenten ciertas problemáticas sociales que estamos viviendo. Pablo Eduardo Villalba te habla. Como estás planteando el tema, por cierto, la temática tiene distintos abordajes, múltiples, es una tarea muy grande por delante, y una de ellas es también tratar de derribar algunos discursos o de mitificar algunos discursos que desde el lado oficial generalmente se imponen. Por ejemplo, esto de que cada vez que se habla de las leyes al respecto, se quiera confundir o se confunde a la opinión pública respecto de la despenalización con la legalización, ¿no es cierto? Eso tiene también un objetivo que muchas veces detiene y tranca los procesos que se puedan llevar a dar en la sociedad respecto de las cosas que se puedan hacer, como las que vos estabas planteando. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, despenalizar, yo creo que la idea de despenalizar tiene un consenso generalizado, salvo cuando se tiende a consumir. Y quizás para los oyentes de la radio, nadie de los que está escuchando la radio quiere que a un sobrino, a un hijo, a un hermano que hace uso de ciertas sustancias que son consideradas ilegales, vaya preso por tener un problema que será un problema de salud, un problema social, y lo que necesita en todo caso son respuestas de ese tipo. Y en eso yo creo que hay un consenso social claramente ganado. Ahora bien, el problema es cuando se empiezan a confundir con ciertos mensajes atemorizantes del tipo, bueno, pero entonces si se despenaliza, todo el mundo va a consumir. Y eso no es así. Lo mismo pasaba cuando se trabajaba en prevención del VIH, que se ponía el fantasma de el entregar preservativos gratuitamente, ¿no? Muchos adolescentes hubiesen estado muy felices si por recibir los adolescentes iba a aumentar las posibilidades de tener relaciones sexuales. Y eso no era así, ¿no? Lo mismo
Pasa con los mercados regulados de sustancias, lo mismo pasa con cuando no se penalizan ciertas prácticas, lo que se logra es todo lo contrario. Cuando no se penaliza una práctica, lo que hace es acercar a las personas a los diferentes dispositivos con los que se cuenta para poder responder a estos problemas. Si es que no, las personas temen acercarse porque temen ser criminalizadas, ¿no? Claramente. Pablo, bueno, ya para ir finalizando, contanos, si podés, quiénes van a ser algunos de los principales oradores de la conferencia y cómo es el tema de la inscripción y alguna información más para poder estar allí. Fecha y horario también, sí. Mira, la conferencia es el martes 2 de julio, es en el Salón Auditorio, en el anexo de la Cámara de Diputados, en Rivadavia 1841. Quienes quieran inscribirse lo pueden hacer en la página conferenciadrogas2019.wordpress.com. La conferencia es nosotros pedimos porque hay que se inscriban anteriormente porque tenemos limitaciones en tanto a la capacidad del lugar y en general suele estar lleno. A las 9 empezamos con una mesa de apertura donde se intenta presentar, están invitados el secretario de Drogas de la Nación, está invitado Luciano Grasso, que es quien tiene a cargo la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, y también ahí va a haber alguien de alguna agencia multilateral y también de intercambios. También va a haber participación de algunos usuarios de drogas, en este caso van a ser usuarios de drogas que van a recibir un reconocimiento porque se cumplen 20 años de una primera intervención comunitaria en un barrio de Avellaneda donde además se entregaban jeringas para usuarios inyectables cuando esa práctica estaba... Eran ustedes algunos pocos locos que hacían esas cosas. Sí, exactamente. Sí. Cuando esa práctica estaba más generalizada. Sí. Luego la idea es poder pensar, a la mañana hay un panel sobre trayectorias juveniles y construcción de subjetividades, donde la idea es poder pensar la heterogeneidad de las adolescencias y las juventudes. Y tenemos confirmado a Juan Carlos Escobar, que va a estar ahí. Juan Carlos Escobar es el coordinador del Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que tiene muy bien pensados estos temas. Hay alguien que va a hablar del campo más desde la ley penal y las juventudes, y se va a presentar un estudio regional. Para eso va a venir una persona, Luciano Cadoni, que trabaja en una institución que se llama Charge World Service, y bueno, va a ser otro de los panelistas. Tenemos un panel particularmente para pensar los 30 años de un fracaso, que es el fracaso de la ley 23737, y ahí tenemos también personas de distintos campos que van a atravesar de sus distintos saberes por qué piensan que fracasó esta ley. Y bueno, vamos a escuchar también algunas otras posiciones para que nos permitan pensar por dónde podemos modificarla. Y un panel del que les hablaba también, que va a tener que ver con la perspectiva antiprohibicionista, donde la idea es poder pensar cómo distintos movimientos antiprohibicionistas convergemos en muchos puntos en un momento donde, está en aumento la vulneración de ciertos derechos ciudadanos que todos tenemos, y que, la idea es poder continuar con la expansión de estos derechos que venía lográndose por muchos años y que en los últimos tiempos se ha ido en el camino inverso, ¿no? Bueno, Pablo, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por esta charla. Muchos temas nos quedaron, preguntas y demás, así que probablemente volvamos a tener algún contacto. Por supuesto, lo mejor para esta actividad, y una vez más agradecer y felicitarte a vos y en tu nombre a toda la Asociación Civil Intercambios. Muchas gracias a ustedes. Por las dudas, la página de Intercambios es intercambios.org. Quien esté interesado o interesada
en poder saber más sobre el tema, y los esperamos a todos y a todas en la conferencia, y si no, que puedan leer luego lo que así se debatió. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes por el interés. Era Pablo Zimmerman, él es miembro fundador de Intercambios, Asociación Civil. Estuvimos conversando sobre el tema políticas de drogas, nos quedaron un montón de cuestiones pendientes, dimos la información